Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast. Hoy nos sumergimos a una discusión profunda sobre la sentencia C-269 del 2014 emitida por la Corte Constitucional de Colombia. Recuerden que nosotros somos Ratio Juris y pues vamos a darle paso con un invitado muy especial. Hola Brian, ¿cómo estás? Hola Natalia, muy buenos días, gracias por tenerme aquí. Ok, ¿nos puedes explicar brevemente cómo funciona esta sentencia? Sí, claro, pues la sentencia de constitucionalidad, que es la C-269-2014, que el Estado colombiano debe cumplir con las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en casos que afecten a la integridad del resto del país. La Corte también señala que pues algunas decisiones son vinculantes para el Estado colombiano y deben cumplirse de buena fe, haciendo caso omiso a la normativa internacional que se planteó en esta sentencia para el mejoramiento de las normas internacionales que tiene Colombia con los países vecinos. Entiendo, estos temas internacionales son bastante importantes, pero ¿qué aspectos relevantes me puedes resaltar de la sentencia? Claro, pues hubo aspectos totalmente importantes, pero me quedo solo con uno, que es que la Corte sostuvo que el Estado colombiano es obligado por las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en casos que afecten a la integridad territorial del país. ¿Qué quiere decir con esto? Que si Colombia tiene algún problema de territorialidad con algún país vecino, debe hacer caso omiso a esta sentencia. Además, la Corte dejó en claro que el Estado colombiano pues no puede simplemente ignorar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia a negarse a implementarse. También estableció que algunos principios importantes que deben tenerse en cuenta al implementar las decisiones son, digamos, criterios que ya se abordaron anteriormente, como, digamos, los que se abordaban en esa sentencia. Y esos principios incluyen la necesidad de equilibrar los derechos de las partes involucradas, asegurando de que ningún país sea violentado por parte de uno o por parte del otro. Ok, muy bien. Pues parece que esta sentencia, la C-269 del 2014, es algo demasiado importante en términos de derecho internacional y más en el cumplimiento de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Claramente, porque pues son decisiones que se deben respetar y que se deben tener en cuenta porque son importantes para que el desconocimiento de la norma internacional pues no exceda de culpabilidad al no cumplirla. Entonces pues la integridad territorial colombiana no se ve afectada en ese sentido. Y la sentencia pues nos proporciona una orientación sobre el alcance de esa obligación y establece algunos principios importantes pues, que deben tenerse en cuenta para implementarse en las decisiones que tenga el Estado colombiano cerca de otros estados. Bueno, para los oyentes, les recuerdo que estamos hablando con Brian sobre la sentencia C-269 del 2014 y pues el impacto que tiene en relación con Colombia y pues esta Corte Internacional de Justicia. Pues Brian, primeramente creo que es importante considerar todas las perspectivas de este asunto, ¿no es así? Claramente, pues Colombia ha argumentado que tiene razones válidas para no cumplir con la decisión que tuvo la Corte Internacional, pero esas decisiones, digamos, o esas argumentaciones que dieron en esa sentencia no fueron tan objetivas o válidas para que el fallo se diera a favor de ellos. Y más adelante vamos a hablar sobre el fallo que tuvo la Corte Internacional de Justicia sobre el caso de Nicaragua y Colombia. Sí, pero no se lo vayan a perder. Igual, esperemos un momento y profundicemos en cuáles son estas razones. Pues yo tengo acá un documento que nos dice que según Colombia, la Corte Internacional de Justicia se basó en una interpretación errónea de los hechos, que es algo que no siempre se puede dar. Además, Colombia sostiene que el fallo no es vinculante porque se retiró del Pacto de Bogotá, que es algo demasiado importante en esta disputa. Y finalmente, Colombia argumenta que el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia pues podría poner en peligro a los ciudadanos y los intereses de los colombianos en el área de disputa. Debemos entender que esto es un contexto completamente social y pues así vemos que tanto trasciende el derecho internacional, ¿no? Claramente, Natalia,
porque el derecho internacional es importante a la hora de las decisiones internacionales se tomen entre países. Entonces pues Colombia tiene que tener en cuenta que ya existía un fallo que estipulaba algunos reglamentos que se debían ser para hacer, digamos, un seguimiento o realizar un proceso internacional contra otro país. Por supuesto. ¿Y qué piensas sobre lo que dice Nicaragua de esto? ¿Qué dice Pues, Nicaragua? pues Nicaragua ha argumentado que el incumplimiento de Colombia con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia es una violación del derecho internacional. Pues como dije anteriormente, pues que se soboca la autoridad de la Corte Internacional y pues hace caso omiso a lo que ya la sentencia que anteriormente hablamos, hace caso omiso a la sentencia y no argumentó de manera correcta, digamos, las decisiones de la demanda. Nicaragua también ha declarado que está dispuesto a tomar medidas adicionales, incluso a buscar la aplicación de la Corte Internacional a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y pues obviamente hacer que se cumpla este fallo a favor de Nicaragua. Esto es supremamente interesante, pero esto querría decir que es el papel de la comunidad internacional decidir si las razones de Colombia son válidas o no. Pues la comunidad internacional no tiene digamos, esa capacidad o potestad. Quien realiza el fallo pues es la Corte Internacional de Justicia, la Haya, quien realmente decidirá si pues o ya decidió en un fallo que Colombia no tenía razón y falló a favor de Nicaragua. Entonces digamos los que estaban involucrados el que estaba involucrado para decidir si el fallo era a favor de Nicaragua o Colombia era la Haya, la Corte Internacional de Justicia. Que a manera de conclusión, pues debemos recordar que el derecho internacional es un sistema basado en la voluntad de los estados, ¿sí? Aunque aunque las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes para hacer parte de este caso, pues no tiene un mecanismo propio de aplicación, ¿no? Entonces, pues cuando un estado decide no cumplir con una sentencia, pues esto puede ser un desafío para la comunidad internacional para generar Claramente. ese cumplimiento, ¿no? Ajá. Bueno, y algo también muy interesante entre esta disputa entre Colombia y Nicaragua, pues son las preocupaciones de seguridad para Colombia, como en el principio Claro. se habla del derecho internacional. Dime. Claramente lo que usted decía es muy importante, debido a que la seguridad, digamos, o la soberanía colombiana se puede ver afectada debido a esta sentencia. Entonces eso es muy importante digamos, para la vista pública, para que las personas entiendan el porqué del fallo. Bueno, siguiendo con temas de derecho internacional, ya que pudimos ver un poquito del alcance, pudimos tocar diferentes temas en esta sesión del podcast, pues los invito a que nos den un minuto y podamos hablar sobre el fallo del 21 de abril del 2022 de la Corte Internacional de Justicia y presentamos una nueva disputa, ¿no? Entre lo que sería Colombia y Nicaragua para el derecho internacional, ¿no? Claramente, pues el 21 de abril de 2022, la Corte Internacional había decretado o había hecho en una sentencia que Colombia había violado los derechos soberanos y espacios marítimos de Nicaragua. Entonces la Corte declaró que encontró que Colombia había violado dichos derechos al patrullar y tratar de controlar aguas marítimas de Nicaragua. Entonces fue considerado previamente dentro de la zona económica exclusiva de Nicaragua. Y pues además de eso, pues la Corte determinó que Colombia había violado los derechos de Nicaragua al interferir en investigaciones marítimas. Entonces pues es un punto bastante grave e importante a la hora, digamos, de realizar o defenderse por parte de Colombia ante las acusaciones de Nicaragua. Sí, claro, esto es bastante delicado y me imagino que esto debe tener unos aspectos muy importantes para la sentencia, bueno, específicamente para esta sentencia, y nuestro profesional del derecho nos va a ayudar con ellos. ¿Cuáles son estos aspectos importantes? Sí, Natalia, claramente pues hubo aspectos importantes en el fallo
que son Colombia violó los derechos soberanos, claramente como lo dije, y jurisdicción de Nicaragua al patrullar y tratar de controlar la pesca en la zona. También pues tenemos que tener en cuenta que Colombia violó derechos soberanos y la jurisdicción de Nicaragua en en su sede, en- que es interferir con las investigaciones marítimas en el área. Colombia fue ordenada a cesar de inmediatamente pues, sus actividades debido a que pues está violentándole la soberanía marítima a Nicaragua y pues eso incluía digamos, un problema internacional que tenía que ser rápidamente solucionado. También tenemos que Colombia pues, fue ordenada a pagar reparaciones directas a Nicaragua por los daños causados. Uy, la verdad, este es un fallo muy importante y significativo, pienso yo, en Claramente. el reconocimiento de esta soberanía sobre estas aguas territoriales y más en esos espacios marítimos. Pues siento yo que es un precedente importante para los casos futuros que puedan existir para la Internacional de Justicia, ¿no? Y Ujú. pues la sentencia también nos trae al presente y nos dice, mira, esta es la importancia del derecho internacional. Es fundamental para que exista una paz y una equidad a nivel mundial, ¿no? Sí, Bueno, Brian, continuando contigo, ¿cómo crees que este fallo afectaría las disputas marítimas en la región? pues este fallo podría tener implicaciones para disputas marítimas en la región, pues claramente porque podría alentar a otros países con disputas similares a buscar resoluciones de conflictos a través del derecho internacional. Entonces, pues esas disputas se podrían ver más, digamos, seguidas, teniendo ya un precedente que fue entre el de Colombia y Nicaragua. Y pues es importante tener en cuenta que la sentencia es probable que sea apelada por Colombia. Entonces, pues debemos tener en cuenta que Colombia tiene ese recurso de apelación para poder, digamos, retroversar pues ese fallo que llevó ya la Corte Internacional y tratar de pues no verse tan afectado. Bueno, definitivamente es un tema bastante interesante y bastante complejo. Esa es la finalidad del derecho, ¿no? Continuaremos discutiendo esto y explorando las posibles implicaciones del fallo en nuestro próximo episodio. Pues muchísimas gracias, Brian, por compartir tu conocimiento y análisis con nosotros. Realmente espero verte en el próximo episodio o en episodios futuros para abordar más temas del derecho internacional. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias a ti, Natalia, gracias, un gustazo.